En esta clase vamos a terminar con las combinaciones disonantes y antes de concluir con este tema les voy a pedir por favor nada más que revisen en la página 49 un encabezado que dice formas especiales de la cadencia plagal. Esto ahorita no nos vamos a detener mucho ahí, solo lo vamos a mencionar porque son unas variantes de la cadencia plagal. Acuérdense, página 49 dice formas especiales de la cadencia plagal. Y estas cadencias consisten, como ustedes saben, la cadencia plagal se efectúa con un movimiento de cuarto a primero. Esa es la cadencia plagal. Estas que se llaman formas especiales de la cadencia plagal consisten en que vamos a intercalar otro acorde antes de resolver el primero. Entonces son patrones muy, son fórmulas y no quisiera detenerme mucho en esto. Únicamente les pido por favor que en la página 49 revisen estas fórmulas que se dan para las formas especiales de la cadencia plagal y son estas las que van a ver. Ya sabemos que la cadencia plagal es esta, es cuarto primero, esa es la cadencia plagal. Por ejemplo, en do mayor, si tenemos el bajo, voy a poner nada más el puro bajo, el bajo sería el movimiento de fa a do y de cuarto a primero, y esto lo llamamos cadencia plagal. Una forma especial se obtiene intercalando entre el cuarto y el primero al segundo 6-5. Entonces el segundo 6-5 en do mayor, perdón, el segundo 6-5 en do mayor va a tener a la misma nota fa en el bajo. Es decir, el movimiento de la cadencia plagal de quinta o de cuarta en el bajo se sigue conservando. Lo único que estamos haciendo es intercalar esta armonía que ya la estudiamos en las combinaciones disonantes. Otra variante u otra forma especial de la cadencia plagal es que entre este cuarto y primero, nuevamente, como ya sabemos, esto es una cadencia plagal, se intercala un séptimo 4-3, que es un acorde que también ya estudiamos en las combinaciones disonantes. Entonces, en el libro, en la página 49, van a ver la manera en cómo se enlazan estos acordes y cómo se resuelven. Se van a dar cuenta que solo se mueve una nota para pasar de un acorde a otro. En este no necesitamos indicaciones adicionales porque ya conocen estas armonías y cómo se resuelven. Y lo único que están viendo en las formas especiales de la cadencia plagal es aprender a utilizar, reconocer estos patrones que varían o que amplían a la cadencia plagal. Y van a ver que hay en el libro hay dos ejemplos en modo mayor y abajo vienen dos modelos en modo menor. Pero estos son los acordes que se intercalan en ambos casos entre el cuarto y el primero, y esto le llamamos forma especial de la cadencia plagal. Ahora, en modo mayor van a observar que hay un la bemol entre paréntesis en los ejemplos. Esto se debe a que siempre es posible utilizar en estas cadencias a la escala mayor armónica. Entonces acuérdense que cuando vean el la bemol en modo mayor, que lo van a ver en los ejemplos de la página 49 en las formas especiales de la cadencia plagal, cuando vean ese la bemol, acuérdense que está tomado de la escala mayor armónica y es una alternativa. Se puede o no escribir ese la bemol que ven escrito ahí. Y bueno, esto simplemente enriquece nuestro concepto de cadencia plagal. Ahora, para concluir el tema de las combinaciones disonantes, tenemos nada más una recomendación para el acorde de séptima disminuida. Nosotros ya vimos este acorde, lo vimos en la última clase, el acorde de séptima descensible. Quedamos que al séptimo grado le podemos agregar ahora la séptima. Y ya habíamos dicho que este acorde antes lo usábamos para armonizar tetracordios ascendentes, eso lo vimos al principio del tema de los grados secundarios, pero aquí lo estamos viendo ya como una combinación disonante. Y ya hablamos de la resolución del acorde, no nos vamos a detener en eso porque ya lo vimos en el video anterior. Lo único que voy a mencionar es que cuando la séptima es menor, como en este caso, y que recuerden que a este acorde disminuido con séptima menor, a esto le llamamos semidisminuido y se da solo en modo mayor. Todo eso ya lo habíamos hablado con anterioridad. Bueno, en este acorde la recomendación es que la séptima menor esté en la melodía. O sea, si yo pongo mi acorde, voy a darles un ejemplo. Supongamos que yo coloco al acorde en esta forma. Por citar un ejemplo ahorita nada más. Tengo mi acorde de séptima de sensible con séptima menor y lo tengo aquí en segunda inversión. Pero pueden ver que está la fundamental, la tercera, la quinta y la séptima menor.
En este caso, la séptima no está en la melodía, como la puse en este ejemplo, sino está en una voz interna y está inclusive haciendo un encuentro disonante con la fundamental del acorde. Bueno, estas disposiciones en este acorde no son tan recomendables. Lo más recomendable es que la séptima menor esté mejor en la voz de soprano, no en las voces internas. Ahora, la razón de esto es únicamente una razón de sonoridad, de estilo. Esta posición que tenemos en este ejemplo, que es esta, no es una sonoridad que sea, digamos, como tan típica de la armonía clásica. Es mejor la posición que indicamos con la séptima en la melodía. Entonces es una cuestión de sonoridad por lo que se hace esta recomendación. Pero recuerden que esto se hace en la séptima menor. Ahora, pensemos que si la séptima es disminuida, que eso ya se toma de la escala mayor armónica, en ese caso todas las disposiciones son buenas. Es decir, cuando la séptima es disminuida, cualquier disposición es buena, como esta, por ejemplo. Entonces, en ese caso, la séptima disminuida se puede colocar en cualquier posición. Únicamente la séptima menor se recomienda ponerla en la melodía. ¿Y dónde? En el acorde de séptima descensible, que ya lo vimos en las clases previas. Ahora, el último acorde, la última combinación que tenemos es una forma especial de la dominante que se llama dominante con novena. Entonces, a la dominante ya le adicionamos la séptima, que fue lo que estudiamos con anterioridad, pero ahora también a la dominante le vamos a agregar otra tercera arriba y nos va a dar la novena. Entonces, estos son los factores. Primera, tercera, quinta, la séptima que ya conocemos y el nuevo factor es la novena. Esta extensión del acorde, que tenemos ahora un acorde de 5 notas, esta extensión se dio principalmente en las dominantes, es decir, la novena no es usual en otros grados de la escala, hablando obviamente de armonía tradicional, no estamos hablando de armonía moderna. De armonía tradicional, la novena usualmente es una extensión que se da en la dominante, en el quinto grado. Y bueno, y tiene toda esta formación armónica tiene toda una historia. Podemos rastrearla inclusive hasta la época barroca, pero en realidad no nace como todas las combinaciones disonantes, no nace como un acorde independiente. En realidad la dominante con novena ya es un acorde un tanto avanzado y se consolida, podemos decir, que hasta el último cuarto del siglo XIX. Es decir, ya más o menos por la época de Wagner y en la música de Wagner es cuando se consolida este tipo de acorde que es la dominante con novena. Por supuesto que compositores también del romanticismo como Schumann, Chopin y anteriores a ellos del clasicismo como por ejemplo Beethoven, por supuesto Schubert, todos ellos utilizan la dominante con novena, por supuesto. La diferencia está en que presenta todavía condiciones donde no se observa con todavía un acorde absolutamente como un acorde absolutamente libre, es decir, adquiere una mayor libertad este acorde en el romanticismo avanzado, es decir, ya sobre todo con Wagner. Y bueno, en el impresionismo esta armonía es completamente normal en el impresionismo y en todos los grados de la escala. Aquí como estamos hablando de armonía clásica, de armonía tonal tradicional, en este caso la novena solo se contempla en el quinto grado y realmente se emancipa hasta la época de Wagner. Entonces podemos encontrarla en Beethoven, por ejemplo. La podemos encontrar inclusive, podríamos encontrar ejemplos en Mozart, pero el tratamiento que ellos le dan a este acorde aún todavía digamos que es un tanto restringido, no tiene la amplitud o la libertad que se empieza a ver en el romanticismo avanzado sobre este acorde. Bueno, entonces ahora esta armonía, para que se pueda escribir a cuatro voces, lo que se hace usualmente es omitirle la quinta. Entonces esta va a ser la forma usual de nuestro acorde de dominante con novena. Es decir, le vamos a omitir la quinta, que es una nota que ya sabemos que se puede omitir en los acordes incompletos, y de esta manera nuestro acorde se convierte en un acorde a cuatro partes. Enseguida, la novena tiene dos formas para ser presentada. La novena podemos presentarla como novena
mayor, pero también la podemos presentar como novena menor. Aquí tenemos las dos posibilidades para la novena. Que la novena sea mayor, en este caso de sol a la es un tono entero, por lo tanto la novena es mayor, y en este caso de sol a la bemol es un semitono, por lo tanto la novena es menor. Ahora, en modo mayor, estas dos formas se presentan porque aquí tenemos la novena mayor derivada de la escala mayor natural y la novena menor la vamos a derivar de la escala mayor armónica. Acuérdense que la escala mayor armónica es la escala mayor con el sexto grado rebajado. En do mayor, el sexto grado rebajado es la bemol. Entonces, estas son las dos formas para presentar a la dominante con novena en los modos mayores. Ahora, en el modo menor, aquí debemos de recordar que en el modo menor es obligatorio utilizar la escala menor armónica. Por esa razón, a la tercera le ponemos el B cuadro. Eso es obligatorio porque necesitamos escribir la sensible propia de la escala armónica. En el caso del modo menor, la dominante con novena solo tiene novena menor. Es decir, de sol a la bemol es una segunda menor, por lo tanto es una novena menor, pero en este caso no hay novena mayor. Entonces es algo parecido a lo que vimos en el disminuido, en el acorde de séptima de sensible. En el modo mayor hay dos posibilidades, que la novena sea mayor o que sea menor debido a la escala mayor armónica. Y en modo menor debemos usar la sensible de la escala armónica, pero la novena siempre será menor. Entonces estas son las formas y podemos omitir la quinta, que eso lo deben de recordar. Ahora, si ustedes quitan la fundamental, fíjense que si omiten la fundamental, imagínense que quitan la nota sol. ¿Qué nos queda? Lo que nos queda en realidad es el acorde de séptima de sensible que estudiamos con anterioridad. Por esta razón, cuando vemos dominantes con novena, aquí es donde viene el concepto de que los acordes de séptima de sensible se pueden entender como acordes con generador omitido. Es decir, que el acorde de séptima de sensible le está faltando en realidad la fundamental para que sea un quinto grado. Pero ese concepto de un disminuido, un séptimo grado como generador omitido, solo se puede asimilar cuando las dominantes con novena están plenamente establecidas. O sea, básicamente la época de Wagner, de Richard Wagner. Para la época de Bach, el acorde de séptima de sensible, como ya habíamos dicho, es un acorde que se considera construido desde la sensible. Esa sería la concepción antigua. Ahora, para escribir el acorde y resolverlo, en realidad sigue las mismas reglas que ya conocen ya con anterioridad. Y vamos a ver el acorde. Entonces, si tenemos en do mayor, voy a escribir primero aquí el cuarto grado en do. Voy a poner, perdón, vamos a corregir aquí. Voy a poner la tercera en la melodía. Ponemos la fundamental duplicada y la quinta en esta posición. Ahora voy a escribir mi acorde de quinto 9. Ya dijimos que se omite la quinta. Entonces, aquí es claro que la novena la voy a preparar por nota común. Este es el primer punto. La novena se prepara por nota común. Esto le vamos a llamar preparación. O sea, mi quinto va a venir de un cuarto o de un segundo grado y yo busco esta preparación. Ahora, la séptima, que es el fa, esa nota ya la saben manejar. La séptima ya la estudiamos. En este caso, si pongo la séptima, a esta lo llamo séptima preparada, que es una de las posibilidades que vimos. La novena, esta sí la tenemos que preparar. Ahora, omitimos la quinta, que es la nota re, pero ¿qué nos queda? La nota si, esa sí es obligatoria y es camino corto. Es decir, sol si fa la. Nos queda nuestro acorde sol si fa la sin la quinta, que ya habíamos visto. Entonces recuerden eso y está preparada. Ahora vamos al primer grado. ¿Y qué vamos a hacer? Es muy simple. La regla de resolución que ya se saben. La séptima, ¿qué debe hacer? Obligatorio bajar por grado conjunto. O sea que baja de fa a mi. La novena sigue la misma regla. Entonces, ¿qué hace la novena? Baja por grado conjunto. En este caso, ¿a qué está bajando? A la quinta del primer grado. Y naturalmente la sensible pues nos va a quedar resuelta
a la fundamental para tener la fundamental duplicada en el estado fundamental. Vean que estos acordes son regulares, son fundamentales con fundamentales duplicadas. El único acorde realmente nuevo es el quinto 9, pero es muy sencillo. Lo vamos a preparar, la novena la vamos a preparar y la vamos a resolver bajando por grado, al igual que la séptima, baja por grado. Y este sería el acorde de novena. Ahora, no hay tantas como posiciones distintas para este acorde, es decir, que podamos acomodar el acorde de diferentes maneras. No es muy característico. Acuérdense que estamos hablando de armonía tradicional, de armonía y de armonía sobre todo de la época clásica y parte de la romántica. Entonces, en este caso, la novena no podríamos, por ejemplo, no sería conveniente poner esta novena, por ejemplo, aquí. Y si hiciéramos sol así, no sería conveniente. Entonces, una regla que vamos a seguir para que la dominante con novena tenga ese sonido, digamos, clásico, es que la novena siempre debe estar a distancia de novena de la fundamental. Entonces les pongo un ejemplo. Voy a poner aquí el acorde de dominante con novena en una posición que no es ya propia del clasicismo. Vamos a analizar el acorde. Tenemos sol, si, re, fa y la. Tengo todas las notas del acorde de dominante con novena y podría decir que este es un acorde de dominante con novena. Sin embargo, hay un problema en la disposición. Fíjense que la novena no está en la melodía, sino que está en una voz intermedia. Y lo que es peor aún, la novena no está a distancia de novena de la fundamental. Y vean la sonoridad que produce con la séptima, la fundamental, la novena y la tercera. Se produce una especie de clúster. Esta sonoridad es ajena a la armonía clásica. Esa sonoridad que se produce debido a esta disposición ya pertenece al impresionismo, pero a la armonía tradicional no está contenida ahí, ni siquiera en Wagner tampoco. Entonces, por esta razón, la novena la vamos a ver un tanto limitada y lo que vamos a hacer nosotros es darle a la novena la posición de melódica en la soprano. Es decir, vamos a buscar que la novena esté ahí en la soprano y a distancia de novena de la fundamental. Esa regla básica es la que van a encontrar cuando veamos novenas en Schubert, en Beethoven, en Schumann. Vamos a ver eso, que la novena está regularmente en la melodía, es una nota melódica como aquí, en la soprano, en la parte principal, y está a distancia de novena de la fundamental. Entonces este acorde, por el momento no necesitamos agregar más cosas, es un acorde un tanto limitado, no es un acorde tan extensivo y de tanto peso como el quinto 7, o sea, esto quiere decir que si nosotros evaluamos estas dos armonías en la práctica tradicional, tenemos que decir que definitivamente el acorde más importante del siglo XVIII y parte del siglo XIX es el quinto 7. Las dominantes con séptima van a ser acordes realmente de un peso importante en la historia de la armonía. El quinto 9 sí tiene presencia, pero en realidad su presencia no se siente de una manera como consolidada hasta el romanticismo de la armonía romántica de Richard Wagner y sobre todo esto se va a consolidar hasta el impresionismo y la armonía moderna. Entonces, por el momento esto sería todo y con esto estamos concluyendo el tema de las combinaciones disonantes.